A ver, práctica 2, motores de corriente continua con excitación independiente en serie, shunt y compound. Vamos a ver características de los motores de corriente continua que tienen bobina de campo. Ahora, esa bobina de campo se puede conectar de diferentes formas, porque recuerden, donde siempre tenemos, al menos en motor de corriente continua clásico, donde siempre tenemos bobinas es en la armadura, es decir, la parte del rotor. Pero lo que se encarga de crear el campo magnético puede ser por bobinas o puede ser por imanes permanentes. Cuando tenemos el motor que tiene tanto bobinas en el rotor como bobinas en el estator, entonces ahí se pueden conectar en estas formas que estamos viendo en el título. Con excitaciones independientes, una fuente para armadura, otra para el estator, y luego con una sola fuente, pero interconectándolas, ya sea en serie, paralelo o compuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de aquí casi siempre va a haber una presentación al inicio en la que se repasa un poco el funcionamiento del motor y se ven aspectos prácticos más que todo del motor. Uh, ya luego pasamos a revisar la guía y a hacer la simulación en LPSIM para que ya tengan sus datos. Esta práctica es particularmente larga, es como de 5 partes. Entonces, yo creo que alcanzaremos a hacer las 2 primeras partes, pero con la segunda parte más que todo ya tienen más que suficiente como para poder hacer las otras 3, porque el procedimiento es similar. ¿Ok? Me parece que alguien había alzado la mano hace un rato, no sé si tienen una pregunta. No, profe, fui yo, fue por error, disculpe. Ya, listo. Ok, entonces vamos a la presentación primero. Bueno, a ver, el motor, en resumidas cuentas, tiene estas 2 partes principales. Todo lo que es el estator y el rotor. Son las partes más importantes de un motor. Eso en general, de hecho. Pero en el caso de la construcción de un motor de corriente continua, al menos los que son ya medianos, grandes para arriba, industriales, casi que no trabajan ya con imanes para crear el campo magnético, sino que trabajan con bobinas. Los medianos para abajo, hasta los más chiquitos, ahí sí, por costo-beneficio y por facilidad, etcétera, se utilizan imanes. Pero aquí ustedes pueden ver el rotor, que tiene sus bobinas de la armadura, o inducido, como le llaman, y luego las bobinas inductoras o de campo, que son las que están en el estator. ¿Ok? Luego acá, el conjunto de conmutador, sería con las escobillas que hacen contacto deslizante con las delgas, que son esas laminillas de, de cobre en esta construcción cilíndrica que es solidaria al eje, que es lo que permite que al provocarse el movimiento, el motor no se quede parado, es decir, que no se queda alineado con el campo magnético, sino que siempre se están alimentando diferentes secciones de la bobina de la armadura e incluso cambiando la dirección de la corriente en estas para mantener el movimiento constante. Recuerden que yéndonos más hacia atrás, hacia el laboratorio de física o las primeras físicas que ustedes veían, hay, este, hay 2 principios que reinan el funcionamiento de un motor. Por un lado, el hecho de tener un conductor por el que pasa corriente dentro de un campo magnético. ¿Qué se crea aquí? Se crea una fuerza, ¿ya? Lo que se alimenta tanto el estator como el, tanto el estator como el rotor, ¿ok? Pero el estator simplemente se encarga de crear un campo magnético constante. En el caso del rotor, ahí tienen todos estos conductores que son de los devanados, porque está pasando una corriente y que están inmersos en el campo magnético creado por el, aquí la bobina de campo. Entonces se crea una fuerza. Ahora, como estas bobinas están a una cierta distancia del eje de giro, se crea un torque.
Y gracias al conjunto del conmutador con el colector y las delgas y las escobillas, entonces va cambiando qué secciones de la armadura se alimentan y en qué dirección de corriente. Eso hace que siempre se tenga algún torque en una dirección, al menos que se cambie o la dirección del campo magnético o la dirección de alimentación de la armadura, una de las dos. Entonces siempre se mantiene ese torque constante. Y el otro principio que también reina esto es el de inducción. Cuando ustedes tienen un conductor y movimiento relativo de este con respecto a un campo magnético, se induce una corriente en ese, o se induce un voltaje en ese conductor, que si se lo conecta a una carga, se crea una corriente. Y eso ocurre cuando ya se empieza a mover el rotor. Cuando se empieza a mover el rotor, a pesar que yo tengo una corriente alimentando esta armadura, al mismo tiempo es un conductor que se mueve en un campo magnético. Por lo tanto, se induce un voltaje y puesto que tiene camino libre, en este caso para regresar, digamos, a la fuente, también se crea una corriente, que de hecho es una corriente en sentido contrario a la de alimentación. Esto hace, y ya veremos más adelante, o provoca el por qué en un motor, cuando se hace un arranque directo, siempre tenemos un pico de corriente, tanto en DC como en AC. En AC, en cambio, lo van a ver como una senoidal que primero tiene una alta amplitud y luego se estabiliza. ¿Por qué? Primero tengo el principio por el cual se crea la fuerza. Conductor con corriente en un campo magnético. Empieza a moverse y casi toda la corriente en la armadura es debida a la fuente y la propia resistencia de la bobina de armadura en el rotor. Pero conforme se va moviendo, se va induciendo ese voltaje y luego esa corriente. Como es dependiente de la velocidad, conforme se va acelerando, se va induciendo este voltaje y va creciendo esa corriente en sentido contrario y va disminuyendo la corriente del motor hasta que luego se estabiliza. Eso va a cambiar dependiendo de la carga. Mayor carga, como baja la velocidad, entonces la corriente consumida aumenta porque la que se le opone, que es dependiente de la velocidad, también decrece. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. El estator. Bueno, este es un tipo de estator, pero las partes principales casi siempre son el núcleo, que es de acero laminado, para evitar las pérdidas por corrientes de eddy y aumentar la eficiencia del motor. Y la bobina propiamente dicha. Esta es una simple, hay unas en las que tienen más polos todavía. ¿Ok? La distancia que hay entre esta superficie y la superficie de la armadura se trata de disminuir lo máximo posible para que se aproveche la inducción de este campo magnético creado por la bobina de campo sobre las bobinas de la armadura. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, seguimos. Luego el rotor. Ya, el rotor tenemos el eje principal, donde está montado prácticamente todos los rodamientos, el conmutador, o también se le puede llamar colector, donde cada una de esas lengüetas o estas piezas de cobre serían las delgas, y es donde hace contacto deslizante las escobillas. Ahora, cada una de esas delgas está conectada a un terminal de estas bobinas de la armadura. Entonces, dependiendo de con cuál de ellas se haga contacto, mientras se va moviendo el rotor, se va alimentando diferentes secciones de la armadura. ¿Ok? El núcleo también es de acero laminado, por las mismas razones que lo es en la bobina de campo. Este es una típica placa de motor de corriente continua permanente, de corriente continua industrial, perdón. Entonces aquí te dan los HP, que son 50 HP, te da más o menos el rango RPM 1150 a 2000 y te dan dos corrientes, dice ARM amps y FLD amps. Esto se refiere a armature y field, que sería la armadura y campo, o sea, la del rotor y la del estator. Aquí parece que no sé si hay un punto ahí,
que sería 217 amperios, que no sería tan descabellado, tomando en cuenta que el motor es de 150 HP. Y la corriente de campo, que puede ser de 6.30 o 2.65. Cuando tiene así dos datos, y aquí también tiene RPM dos datos, eso da a pensar que de alguna manera el motor es configurable, es decir, que tiene dos formas de conectarlo, y por eso tiene estas dos, digamos, estos dos regímenes de funcionamiento. De ahí te dice el tipo de devanado que está hecho, el, la resistencia de la bobina de campo, que es 26.8 ohmios, la clase o tipo de aislamiento, el ciclo de trabajo que es continuo, máxima temperatura ambiente que es 40 grados. Bueno, y el resto, por ejemplo, voltaje de la bobina de campo, que es 240 voltios continuos. Y hay otros datos que son más específicos de la marca y que usualmente se buscan en la hoja de datos. Ok, aquí hay que hacer una distinción, y esto es como ya para ir entendiendo los términos que se van a usar a lo largo de las prácticas, que es motor con carga y motor al vacío. Similar a lo que recuerdan de electrotecnia o electricidad, cuando se hablaba de transformadores. Un transformador con carga es cuando el secundario, que digamos lo consideramos la salida, tenía conectado algo a lo que tenía que alimentar, un foquito, una resistencia calentadora, lo que sea. Y el vacío era cuando estaban digamos, las terminales del secundario sin nada, y no era lo mismo el funcionamiento. Es similar en el motor, solo que aquí nos referimos al eje. Entonces, un motor al vacío es como lo tengo aquí. Este motor yo lo puedo conectar a una fuente en sus terminales, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, no tengo nada conectado en el eje. No tiene que realizar ningún trabajo. Entonces, este motor está al vacío. Consume corriente, es verdad, porque internamente sí hay un pequeño trabajo. Tiene que vencer la resistencia de los rodamientos, de las escobillas, de la lámina de aire que hay entre el estator y el rotor. Pero fuera de eso, nada más, al menos del eje para afuera, no está haciendo ningún trabajo. Y a todas cuentas, en ese estado no tiene potencia mecánica, la potencia mecánica es cero, porque hay velocidad, sí, pero no se le está exigiendo ni generando torque, ¿ok? Entonces, y cuando ya tiene motor con carga sería cuando ya tiene que realizar un trabajo. En aplicación, por ejemplo, para mover una banda transportadora con cajas, algún elevador, en aplicaciones de tracción, como el motor de algún robot móvil, moviendo los eslabones de un brazo robótico, o una elevación típico para los ejemplos, que es polea con carga. Más o menos algo como esto. Entonces lo típico. ¿Cuál sería al vacío? Y luego con carga. Motor al vacío, no tiene nada en el eje, pero eso sí, está consumiendo energía eléctrica, lo mínimo. Motor con carga, aquí se le coloca una polea, radio R, y aquí hay una masa. Digamos que se está haciendo un trabajo de elevación ahí. Entonces aquí hay una cierta velocidad n, ¿verdad? Pero aquí el torque es cero prácticamente. No está haciendo ningún trabajo mecánico. Aquí sí ya se le está exigiendo un torque, que sería el torque dado por el radio de esta polea y el peso de esta masita, o sea, mgr, más o menos, sería el torque que se le está exigiendo. Este digamos que es N1 y este es N2. Normalmente a un motor, cuando ya se le pide o sea, ya se le comienza, se le hace realizar trabajo, la velocidad disminuye. El cómo disminuye, es decir, si lo hace linealmente por cada newton metro más que se le exija de torque, o lo haga linealmente o lo haga de forma parabólica, etcétera, eso ya depende del tipo de motor. Pero normalmente aquí N2 va a ser menor que N1. ¿Ya?
Y de hecho, el régimen al vacío o el motor al vacío me da un punto importante para analizar cuando vean las curvas de torque velocidad. Y es el más fácil de medir. Tomas tu motor, lo conectas sin nada en el eje y ves una forma de sacar los RPM, ¿ya? Con algún tacómetro y mides el consumo eléctrico. Siempre al vacío vas a tener la velocidad máxima. A menos que se cambie algo en el motor o se le ponga algún multiplicador de velocidad o te excedas del voltaje nominal, esa va a ser la velocidad máxima. A partir de ahí, con la carga que se le ponga, solo baja la velocidad y aumenta el torque entregado por el motor, ¿ya? Que tiene que ver con el torque exigido. ¿Ok? Aquí también lo del torque, esta es un poco similar a lo de corriente. No sé si alguien alcanzó a ver laboratorio de electrotecnia conmigo, pero yo explicaba esto para que entiendan cómo se regulaba una fuente de laboratorio, que siempre tiene perillas de voltaje y corriente. La perilla de voltaje siempre, lo que le ajustes, ese es el voltaje que te entrega, como 5, 6, 12 voltios. Pero la corriente, yo les decía, si pones 3 amperios, porque ahí se ve en la escala 3 amperios, no es que a lo que conectes, como sea, le va a meter los 3 amperios a la fuerza como sea. No. El amperaje depende de lo que te exija la carga. Pues tú puedes poner 3 amperios en una fuente, pero si la carga no lo pide y solo pide 100.000 amperios, eso es lo que va a consumir. En la fuente ese ajuste solo se hacía como para poner un techo. Y es algo similar con el torque. Tú tienes en cierta forma un control directo o indirecto sobre la velocidad, pero el torque depende de la carga. ¿Ok? Por eso es que el motor así sin nada no genera torque. Está moviendo el eje, está consumiendo energía eléctrica, pero no está generando trabajo mecánico y no hay torque. Solo cuando ya se le pone alguna resistencia, por ejemplo, cuando ustedes lo tratan de frenar con los dedos, o le ponen aquí le ponen una cinta con algún peso que debe levantar, o cualquier otro tipo de carga, ahí recién. Un carro, por ejemplo, un robot móvil, si ustedes lo levantan del suelo, las llantas siguen girando, ahí ya no está haciendo carga. ¿Okay? A lo mucho te ves la carga inercial de las ruedas, pero más allá de eso, nada más. Solo cuando lo vuelvan a poner en el suelo, ahí vuelve a estar ya con carga, generando trabajo mecánico, porque tiene que mover el propio peso del móvil y tiene que vencer, por ejemplo, la resistencia o el arrastre aerodinámico, etc. ¿Preguntas? Ahora sí, los tipos de conexión que vamos a ver aquí. Excitación independiente, serie, derivación y shunt. Uno de estos es el que necesita dos fuentes. Los otros son una fuente. Esto es dos fuentes. Una fuente. Acá es dos fuentes. Una para el estator y una para la bobina del rotor. O sea, una para la bobina de campo y otra para la bobina de la armadura o del rotor. Acá simplemente es una fuente. Y lo que se hace es conectar la bobina de campo y la bobina de armadura de diferentes formas, obteniendo diferentes funcionamientos. Ah, hay unos nombres que son autoexplicativos. Por ejemplo, motor de excitación independiente, ya entendemos que es una fuente para la bobina de excitación o de campo y otra para la armadura. El motor serie también como que se intuye, es una sola fuente, primero las bobinas de campo y luego en serie con las armaduras y regresa a la fuente. El shunt serían bobinas en paralelo, ¿ya? Se conectan las dos en paralelo. Y en compound se hace como un híbrido entre el serie y paralelo. Normalmente se necesita en el campo, se tienen dos tipos de bobinas con diferentes números de vueltas y diferente calibre de alambre. Entonces, uno de estos se conecta en paralelo, ¿verdad? Un ramal de la fuente se conecta en paralelo y el otro ramal es en serie con la otra sección de la bobina de campo y la armadura. Ahora, ¿qué tengo que ver yo en cada una de estas conexiones? ¿Qué puedo analizar para ver las diferencias del trabajo de cada uno de estos tipos de motores? Puedo ver el régimen de giro, es decir, cómo varía la velocidad de giro en diferentes circunstancias. Lo que les explicaba hace un rato. Prácticamente, no todo, casi todo motor, ustedes lo cargan, es decir,
le hacen que haga algún trabajo mecánico, la velocidad va a disminuir. Pero la forma en que disminuye no va a ser la misma. O sea, si tú lo cargas espaciadamente a 1, 2, 3, 4, 5 newton metros de torque, no en todos los tipos de motores va a bajar en la misma proporción. En unos lo hace linealmente, en otros lo hace con una curva así, en otros lo hacen una curva así. Luego cuando veamos motores AC, ahí la curva es más rara incluso. Pero normalmente con la carga disminuye la velocidad. Y una de las características o algo para caracterizar los motores es hacer ese registro a diferentes niveles de torque de cómo va disminuyendo la velocidad. También la potencia eléctrica absorbida por el motor. El voltaje con el que se alimenta normalmente se lo mantiene constante. Y a mayor carga te exige mayor corriente, que es lo que se registra. Y luego también el torque, que da cuenta de la capacidad de arrastre del motor. Como les decía, es similar a la corriente. Dependiendo de lo que me exija la carga, es el torque que me entregará el motor. Entonces yo puedo a este motor ponerle la polea y el peso cada vez más grande y más grande, que sería como exigirle mayor torque. Y va a haber un punto en que la masa sea tan grande y el torque el torque exigido sea tan grande que frene completamente el motor, es decir, el torque de parada o torque de frenada. Más allá de eso, ya el motor no me puede entregar más. ¿Ya? Es más, no se utiliza el motor en ese estado, más allá de tal vez décimas de segundo durante el arranque o cambios de dirección bruscos, pero no es un régimen como para usarlo de forma permanente. De hecho, así es como se queman los motores. ¿Preguntas? Seguimos. Motor con excitación independiente. ¿Ya? Aquí se requieren dos fuentes, así que es poco práctico porque si quiero tener algún tipo de control sobre la velocidad o algún tipo de control indirecto sobre el torque, necesito o dejar una constante y la otra controlar o controlar ambas. Entonces es poco práctico. Puedo hacer un control fino de velocidad, pero en ciertas circunstancias va a ser poco práctico. Una fuente para el inducido y una para el inductor. O sea, una para el estator y una para el rotor. El motor en serie, bueno, aquí dice el motor, el nombre lo dice, aquí tienes mi fuente, terminal positivo, vas a una de las escobillas, alimenta a la bobina de la armadura, sale por la otra escobilla, va a una de las bobinas de campo, luego a la otra bobina de campo y regresa a la fuente, en serie. ¿Ya? Ahora, una de las características, bueno, primero que aquí también la corriente va a ser igual, la corriente de campo y la corriente de armadura. Lo que va a ser diferente es el voltaje. Las caídas de voltaje en estos van a ser diferentes dependiendo del número de vueltas y calibre de los alambres utilizados. Ahora, una característica de este tipo de motor es que si disminuye la carga del motor, la velocidad se dispara. Casi que es una asíntota hacia el infinito, que apenas creo que solo está limitada por digamos, por los límites físicos del propio motor, como la fricción de los rodamientos y tal vez algo de fricción con el aire circundante. Pero fuera de eso se embala y se vuelve muy inestable, sin carga. Es decir, no es un tipo de motor que ustedes lo pueden conectar así, sin nada conectado en el eje. No es lo recomendable. Es un poco peligroso. Sus bobinas tienen pocas espiras, pero son de gran sección, lo cual permite un buen paso de corriente. Ahora, ¿en qué caso uno requeriría un tipo de motor así? Que de paso tiene un torque de arranque alto. Es decir, cuando apenas lo conectas, el torque con el que saca al rotor de la inercia es alto. En aplicaciones de tracción, como tranvías, locomotoras y trolebuses. ¿Ok? A menos que se tenga algún tipo de... Bueno, y ahora últimamente, bueno, iba a incluir, los autos eléctricos utilizan de hecho un tipo especial de motor AC, ya veremos después eso.
pero algunos tranvías utilizaban o utilizan CC, los con motores de trolebuses utilizan algún tipo de motor CC. Aquí me conviene eso, ¿por qué? Es un motor que nunca va a iniciar sin carga, ¿ya? Porque obviamente siempre tiene que mover su propio peso para mover el tranvía, locomotora o trolebús, a menos que se tenga algún sistema como de embrague que permita arrancarlo sin carga y luego se conecta a la carga. Pero fuera de eso, no hay el peligro, ¿ok? Y aparte que el torque de arranque alto me ayuda a sacar de la inercia rápido al, al transporte que quiero mover, al vagón o lo que sea. ¿Dónde no se podría utilizar? En un taladro, por ejemplo. ¿Por qué? Nadie taladra poniendo la broca con el taladro apagado donde se va a hacer el agujero, ¿no? Se coloca uno cerca, enciende el taladro y ahí recién empieza a hacer el agujero, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en el momento que yo enciendo el taladro con un motor en serie y que la broca aún no toca la pared o el material en el que quiero hacer el agujero? Se dispara la velocidad que se puede volver muy inestable y se puede dañar o quemar el motor. Entonces, ahí sí no se puede utilizar este tipo. Ahí tenemos como respuesta el motor shunt en derivación en paralelo. Como vemos aquí, una sola fuente, viene aquí una línea y se bifurca en dos. En este caso, el voltaje en armadura como el de campo es el mismo, pero las corrientes son diferentes. En un ramal que va a las bobinas de campo, una de las bobinas, la que hace de polo sur, la que hace de polo norte y regresa a la fuente. Y la otra bifurcación es la que va a una de las escobillas, alimenta a las bobinas de la armadura y regresa a la fuente. ¿Ok? Ahora aquí tiene menor par de arranque que el motor en serie y tiene una característica en que para un cambio amplio de torque, la velocidad casi no cambia. Siempre tiende a disminuir con mayor carga, eso sí, pero no es tan pronunciado el, el cambio. ¿Qué es lo que dice? El par motor aumenta, la velocidad de giro apenas disminuye. Entonces, aquí se lo puede utilizar donde no se requiere un par elevado a pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Aquí se lo podría utilizar en el taladro, por ejemplo, porque no habría peligro de encenderlo cuando la broca todavía no está perforando y que se embale el motor y que aumente demasiado la velocidad a un punto inestable. No hay ese problema, ¿ok? Ahora, si quisiera aplicar este tipo de motor en tracción, ahí no me conviene, porque el par de arranque es alto, pero no tan alto como el de serie. Entonces va a costar sacar a todo el conjunto de vagones de su inercia. ¿Ya? Y luego, cuando quiero lo mejor de ambos mundos, tengo el motor compuesto o compound. Aquí, como les decía, la bobina tiene dos tipos de devanados. Un devanado que se conecta en serie con la armadura y otro devanado que se conecta en paralelo con respecto a todo. Por ejemplo, aquí viene el punto en el que se bifurca de un lado y otro. Uno de estos es solo una sección de la bobina de campo. Aquí, luego viene por acá y regresa a la fuente. ¿Ya? Y luego la otra sección que va a la armadura por medio de la escobilla, alimenta la armadura, sale por la otra escobilla, va a la otra sección de la bobina de campo, a la otra sección de la bobina de campo, es decir, a la parte en serie, y regresa acá. ¿Ok? Combina lo mejor de ambos mundos. Tiene un torque de arranque mayor que el paralelo, pero no tan alto, casi el infinito, como para que se embale sin carga, como lo hace el de serie. Bueno, aquí hay material audiovisual acerca de los motores DC que recomiendo ver. Eso está lleno de diapositivas que subí en aula virtual. ¿Preguntas? Si no hay preguntas,
ya vayan abriendo el FSIN. El código ya se los pasé. Me avisan si tienen problemas. Aquí podemos dar un receso de unos 5 minutos más o menos y regresamos ya para revisar la guía y comenzar a trabajar en LP5. ¿Ok? ¿Preguntas? El código está en aula virtual, ¿verdad? No, el código lo acabo de poner en el chat. Ah, el código para LSI. Ya Ah, tenéis. eso ya está abierto. Pensé que algún código para el Sí, uno. es el código. Lo que pasa es que el código, a ver, Sí, sí, sí. no sé si lo expliqué al iniciar. Se quiere intentar con esto de un solo código a la semana, pero para eso hay que confiar en que ustedes hagan el uso responsable del programa, porque imagínense si todos ustedes se quedan con el programa ya abierto y mañana tienen clases los de otro laboratorio de mecatrónica y ya hay 6 licencias ocupadas de las 15, de hecho 12 porque creo que las otras 3 se van a vender. Ah, entonces ya no podrían trabajar. Se va a publicar un horario donde va a estar, digamos, las horas en las que no se puede utilizar, porque se están usando en laboratorios, eh, en clases, etcétera. Y ahí el resto ustedes tienen libertad, pero la idea es que entren, saquen sus datos, sus capturas y cierren para que quede libre las licencias, que no hay muchas. Especialmente en las prácticas que son largas como esta y que de ley les va a tocar usar el programa fuera de la hora oficial de clase. Entonces, si eso ya no funciona, porque igual la gente se queda con las licencias, etcétera, ahí sí tocará renovar licencias en cada clase. Casi que el equivalente a como cuando se queda gente en el laboratorio de computación y toca una clase y hay que votarlos. Ya, así. Entonces, pero por ahora, ese código va a ser para toda esta semana. Ah, si tienen problemas, mi recomendación, si les da algún error o algo, cierren todos los navegadores. ¿Ya? Si tienen algo que estaban leyendo, estaban viendo, casi todos los navegadores permiten en el historial abrir las pestañas que habían cerrado recientemente, ¿ya? Pero la idea es que hay que como que reiniciar el navegador, no sé si es un problema de cookies o algo, pero a veces da problemas con eso el LBC, si es que tienen ese problema, ¿ya? ¿Preguntas antes del receso? Profe, una consulta. Sí, Y ya al momento de que ya deje de usar el programa, solo lo cierro la pestaña todavía. No, no se queda guardado, sí, o sea. solo con cerrarlo ya se libera la licencia. ¿Sí? Es más, si ya pudieron entrar, levanten la mano, porque yo puedo consultar cuántas licencias hay disponibles. Y yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, cuando están ocupadas y luego cuando se terminan de desocupar. Ya, a ver, entonces en teoría, 1, 2, 3, 4. Déjenme ver acá, que hay un programita. Pero han accedido con ese código de la licencia. No, profe, por eso le digo, con el de ahorita que usted pasó, no, no sé si es con el que estaba el de la semana No, no, pasada. no, no, eso les acabo de decir. El que está en el chat de ahora, que les puse en el chat de esta clase. O sea, Con yo ese deben. a lo que abrí LSI me salía, este código ya no está disponible, quiere ingresar un código nuevo, ingresé el código del chat de ahorita. Y ya ahí te quedó normal. Sí. ¿Alguien más ya ha hecho eso? Porque Yo, sale como que no están utilizando. ¿Cómo? yo también. ¿Y si te salió? Sí, sí, ya estoy aquí en el programa. Mm, a ver, porque dice que no hay usuarios usando esta licencia, qué raro. Déjame ver otra vez. Ya, ahora sí, parece que tarda. Reconoce que hay 2 usuarios usando la licencia, posiblemente alguien que no esté conectado. Arriba les aparece un mensajito, creo que de aceptar los términos de uso, no sé qué vaina. Denle a aceptar a eso y me imagino que ahí es cuando ya termina de reconocer la licencia ocupada. Eso me di cuenta ahorita. Ahorita justo acepté que el mensaje de ahí. Ya. Mm, bueno, ahí salen 2 todavía. Luego puedo volver a
volver a consultar. Entonces sí, utilicen ese código, el que les acabo de poner en el chat. ¿Más preguntas? Profe, una consulta. O sea, si ahorita Sí. vuelvo a cerrar ahorita cerré otra vez el programa, cerré la pestaña de todas las que tenía y intenté volver a entrar al laboratorio para ver si me pedía con el código que está ahorita y no me Ajá. pidió. O sea, no es que cada vez que cierro, o sea, cada vez que yo, no habría, o sea, cada vez que yo cierro O el sea, si ya programa, lo ingresaste, a ver, si ya ingresaste el código en algún momento, ¿verdad? Y te lo validó, si ingresaste este código, pero, por ejemplo, se te frició la pestaña o algo así, cerraste, lo que vuelves a abrir ya no te lo vuelve a pedir. La única manera que te lo vuelva a pedir el código es cuando se cambie el código. Por eso es importante no dejar abierta la pestaña cuando no la estén utilizando, porque es como que la licencia queda ocupada y alguien más que quiere trabajar ya no puede. Entonces, sí, el programa es un poco raro. Solo con cerrar la pestaña es como que se libera un puesto, se libera una licencia. Si tú vuelves a entrar, ahora, por ejemplo, la vuelves a ocupar. La única forma en la que se resetea a todos, como decir, botarlos a todos del laboratorio, es cuando se cambia el código. Y de ahí no se conecta a nadie hasta que se les comparta el código. ¿Ya? Ya, si no hay más preguntas, a ver, son las 6:50. 6:55, 6:56. Eh, retomamos para leer la guía y ya comenzar a hacer la práctica. ¿Ok? Listo.
Ok. Am, ya. Vamos a revisar la guía y de ahí pasar al programa. Aquí creo que conviene compartir toda la pantalla. Ya, ahí fue. Ok, el objetivo general, ¿cuál es? Demostrar que cómo la corriente de campo afecta las características de un motor de corriente continua de excitación independiente. Y en lo específico es determinar las características de funcionamiento de los motores serie, shunt y compound de forma experimental. Ahora, aquí se habla un poco del funcionamiento de un motor CC y algo de eso revisamos. Eso es importante. Estas dos relaciones que nos dan dos constantes son muy importantes porque cuando ustedes estén haciendo selección de motores, al menos los de gama media para arriba, sí te dan unas constantes en la hoja de datos, que son importantes hasta para modelar el motor, si lo quieres simular antes de utilizarlo, que es la constante de torque y la constante o bien de velocidad o bien de voltaje, depende cómo se lo vea. ¿Ok? La primera, la constante de velocidad o la de voltaje. En este caso, así como está la gráfica, sería constante de velocidad. ¿Ya? ¿Cómo se logra esto? En un motor de excitación independiente, suponiendo que el voltaje de campo se mantiene constante, es decir, que el campo magnético constante, ese no cambia y solo se hacen modificaciones en la armadura, ya sea en su voltaje o corriente, se ven los siguientes cambios. Entonces, variando el voltaje de la armadura, que sería variando la fuente de alimentación de la armadura nada más, teniéndola de campo constante, ¿qué ocurre? A mayor voltaje de armadura hay una mayor velocidad, lo cual es más o menos intuitivo porque es lo que hemos observado, por ejemplo, en un motor DC con imán permanente. Entonces, la bobina de campo con alimentación constante actúa más o menos como un imán, como los motores de imán permanente. Es decir, el efecto es que el campo magnético es constante. ¿Ok? Y lo que nosotros variamos en la alimentación aquí es el voltaje de la armadura. Entonces, tomas un motor DC, lo conectas a una fuente de laboratorio y mientras más voltaje le des, gira más rápido el eje. Eso se puede hacer de forma experimental. Ahora, esa relación normalmente es lineal. ¿Ya? No perfectamente lineal, pero en el modelo matemático simplificado se lo ve como lineal. ¿Ok? Y la pendiente de eso, aquí le llaman K1 a esa pendiente, pero es lo que a veces se conoce como KB o también a veces está como KV o también KEMF por Electromotive Force, de la fuerza electromotriz. Si queremos ser si queremos hilar fino, en realidad esa constante de velocidad o esa de voltaje se la saca con el motor usado como generador, es decir, se hace girar el eje del motor a una cierta velocidad y se va registrando el voltaje en los terminales que se genera. De ahí se saca. Ahora, eso es un poco más difícil porque requiere otro motor aquí para mover esto. Pero la diferencia no es mucha. Eso se nota, por ejemplo, cuando operas el motor al vacío, que la corriente usada es mínima. ¿Por qué? Porque entre el voltaje con el que yo alimento el motor, ¿verdad? Y que hace mover el rotor, y a su vez ese rotor que se mueve funciona como generador, el voltaje inducido es casi que el voltaje de alimentación, al menos ligeramente por debajo. Y esa diferencia, multiplicada por la resistencia de la armadura, me da una corriente mínima. Entonces, para efectos prácticos es casi lo mismo hablar de las dos constantes, sacadas la una haciendo girar el motor a diferentes velocidades y registrando el voltaje, y la que es más fácil, que es alimentando el motor a diferentes voltajes y registrando la velocidad. Entonces me da esta relación. Puede cambiar esa relación, que por ejemplo aquí depende de la corriente de campo, puede depender incluso de la propia construcción
las vueltas y calibre de los alambres que se hayan utilizado, pero con la corriente de campo se puede cambiar el valor de esa constante, que sería la pendiente entre estas dos propiedades, velocidad del motor y voltaje de armadura. Si la pendiente crece, cuando la corriente de campo disminuye. Y luego acá tengo la corriente de armadura para el torque del motor. La corriente en lugar de, digamos, controlarla de forma indirecta con el voltaje, lo que se hace es fijar un voltaje y se conecta a un reóstato, que es como el hermano mayor de un potenciómetro. Es un potenciómetro grande de alta potencia y disipación de calor. Entonces, esa resistencia variable me ayuda a variar la corriente de la armadura. Y con eso, el torque que me puede generar el motor es diferente. Aquí la prueba es diferente porque recuerden que el torque yo no lo puedo mirar sino más. Para saber cuánto torque me está entregando el motor, yo necesito someterlo a prueba, que es usando el dinamómetro. Recuerden, el dinamómetro es el dispositivo este que simula los niveles de carga a los que va a estar sometido el motor en su aplicación real. Básicamente trata de irlo frenando, le aplica como que un freno poco a poco, y va bajando la velocidad y se va registrando todos los parámetros importantes. Y aquí también eso me da una pendiente, que aquí le llaman K2, pero normalmente se llama KT, porque es la constante de torque, que está dada en newton metros sobre amperios. Casi siempre te dan en motores de gama media para arriba. Y aquí también esa pendiente disminuye cuando la corriente de campo disminuye por debajo de su valor nominal. ¿Ok? Y esto luego se va a comprobar en la práctica. Otro tema importante son las curvas de torque y velocidad. Esta es una forma de conocer, es casi que caracterizar el motor. Conociendo las curvas de torque y velocidad te da bastante información de cómo funciona ese motor. Por ejemplo, aquí, siempre el punto de operación va a ser en el que la intersección con la carga. Por ejemplo, cuando tienes una polea con peso, necesitas un torque de, no sé, 10 Nm, que sea por aquí. Con esos 10 Nm te vas para arriba y cortas a la curva, y luego te vas acá, y ahí te va la velocidad a la que se va a mover, si es que ese es el torque que se le exige al motor. ¿Ok? Entonces aquí el motor en serie, aquí se nota nomás con esta gráfica lo que habíamos visto, lo del motor embalado. Es una asíntota que casi que se va al infinito en velocidad. Por eso no se recomienda arrancarlo sin carga, es decir, que ya se le exija algo de torque de trabajo desde el inicio. Y como ven, la relación no es lineal. Y sí baja bastante o sí cambia bastante la velocidad a medida que se le exige mayor torque. Entonces es bueno para aplicaciones, en este caso serían de velocidad más o menos alta a media. A medida que le exijo mayor torque, a ver, perdón, para velocidades altas más bien, porque digo velocidades bajas. A velocidades bajas tiene mayor torque este motor, entonces ahí me sirve bastante bien, que es por ejemplo al arranque, lo que decía, para sacar a la inercia a los vagones del trole o tranvía, donde sea que se utilice. Luego el motor shunt, que es el que está en paralelo. Aquí tenemos otra vez velocidad y par. En condiciones normales, trabaja así. Tienes un alto torque de arranque. De hecho, ya ni siquiera se ve aquí en el papel, porque si ustedes siguen trazando esta curva, se sale de la pantalla. Pero es justo donde intersecta al eje del torque, que es a velocidad cero, lo que me da el torque de arranque. Es muy alto. Ahora, lo que sí tiene de ventaja es que no se embala si es que no tiene característica, no tiene cargo, es decir, que está al vacío, al menos en estas características.
¿Cuándo puede ocurrir que se embale? Cuando no se tiene corriente de campo. Es decir, se la arranca y se va bajando la corriente de campo, y ya cuando es demasiado pequeña, ahí simplemente se embala el, el motor, lo cual más o menos tiene sentido, porque al estar en paralelo, eso quiere decir que si obstruyo la corriente en la parte de campo, casi toda la energía se va a la armadura y simplemente se embala el motor con poco campo disponible. ¿Ok? Y luego el compuesto que trata de unir lo mejor del de serie y el paralelo. Es decir, tiene, si ven por la curva que tiene, quiere decir que puede tener un torque alto, eso sí, pero no excesivamente alto. Aquí incluso sí lo podría trazar, tal vez por acá me quedaría el torque de arranque, el torque máximo, que es a velocidad cero. Definitivamente no es un motor que se vaya a embalar. No hay forma, ni siquiera tal vez controlando la corriente de campo como acá, porque no es completamente en paralelo. Sí tiene aquí algo más. Eh, tengo igual un devanado de campo en serie, es decir, no queda la armadura solita. Si es que yo fuera a obstruir este ramal del circuito, entonces no se embala ese motor. ¿Ya? La pendiente es un poco mayor, está intermedia entre la del serie y paralelo, y aquí lo podemos ver comparado. El motor en serie, que es el que está aquí, donde se va casi que al infinito, sin carga, se dispara la velocidad. El motor shunt o paralelo, que es el que está aquí, no se embala, pero también tiene un alto torque de arranque, que está por acá. Lo mismo era el serie, que queda por acá el torque de arranque. El motor compound acumulativo, lo mismo, no tiene problema de embalamiento sin carga, tiene mayor pendiente, y el torque de arranque, aunque sería alto, no sería excesivamente alto como el serie o shunt. Y luego el de excitación independiente, que sería así. La relación es casi que lineal ahí entre torque y velocidad, y muy parecida a la que encontrarían en un motor de corriente continua de imán permanente. ¿Ya? ¿Preguntas? Listo. Empecemos con la práctica. Entonces, el equipo requerido, el puesto de trabajo, que es el armario que ya sale por defecto, el motor generador CC, la fuente de alimentación, siempre usamos la fuente grande, el motor de impulsión dinamómetro y la interfaz de adquisición de datos. Y lo demás, bueno, esto es lo que se usaría en el equipo real. Entonces, veamos, tengo la fuente de alimentación, el motor, eso está más arriba, el motor generador CC, que es el de aquí, el 8211, y luego el motor de impulsión dinamómetro, el de aquí. Luego el sistema de adquisición de datos, el último, lo pongo acá más o menos, y listo. Ahí no habría que agregar nada más, así que puedo ocultar esto de aquí para tener más espacio. Luego, el acople, a ver, el acople mecánico entre el motor y el dinamómetro. Si no, no puedo hacer ninguna prueba. Entonces, en los equipos reales es así, se coloca todo en un armario, y para conectar el motor al dinamómetro, que es el que lo va a tratar de frenar, digamos, es el que lo pone a prueba, hay que hacer una conexión mecánica. En muchos la conexión es en línea, es decir, se pone el motor y se pone el dinamómetro, que también suele tener un eje, los diferentes tipos de dinamómetros que hay. Se los une por un acople flexible o un los join. En otros se conecta por cadena, y aquí en este caso se conectan por banda. Hay que bajar los paneles para conectarlos mecánicamente. Entonces, ¿cómo hago esto? Clic derecho en el panel, bajar panel frontal, lo mismo acá. El cursor se pone como
como manito aquí, le dan clic en el eje, clic en el otro eje y ahí queda ya conectada la banda dentada. Se vuelve a levantar el panel frontal, dan clic derecho en esta zona, subir el panel frontal y subir el panel frontal. ¿Ok? Bueno, aquí un tip de seguridad que es asegurarse que todo esté apagado y en cero en el caso de la fuente. Ya viene por defecto así. Bueno, este es el cable USB, sería en el equipo real. Luego, conectar la alimentación de baja potencia al sistema de adquisición de datos y a la instrumentación del dinamómetro. Eso sí hay que hacer. Eso viene de aquí, la de 24 voltios AC. Clic. Acá. Recuerden que a diferencia de los otros conectores que son de tipo banana, estos de aquí no se montan. Por eso es que siempre hay dos conectores. Es como daisy chain. Llega aquí y no es que de aquí mismo sacas acá o de aquí mismo sacas para el otro, sino que del otro conector sacas otro cable para alimentar acá. Y así. Puedes comprobar que está bien conectado si enciendes esta mini fuente y se enciende el foquito y acá la pantalla. Perfecto. ¿Qué más? Ahora, para esta práctica ya se tiene preparado y configurado las mediciones, o sea, los aparatos de medición, lo que habíamos visto, esta ventanita donde se ven como que unos diales o se ven unas como pantallas LCD para ver torque, velocidad, voltajes, corrientes, etcétera. ¿Ya? Para eso vamos a archivo. A los que no les sale, pues es que esté tapado con eso de si acepta las condiciones de uso o algo así, me parece que es o algo de cookies. Ahí tienen que darle a aceptar y ahí sí aparece esta, esta barra de menús. Se van a archivo, importar.dai, importar a partir de un servidor y la segunda opción, DC Motor One. Importar. Automáticamente se abrirán los aparatos de medición solo con los necesarios y ya con los nombres cambiados. Profe, Sí. dos preguntas. La primera es que si podría repetir esa parte que me hice bola de cómo sacó lo de ¿Cuál parte? medición. La parte, la última donde sacó para lo de medir, Ya. esenciales. Sí, sí. A ver. Primero, tienes que asegurarte que sí tienes esto, que a veces sale tapado porque aquí sale un mensajito de aceptar unas condiciones o algo así. ¿Sí lo tienes? Sí, profe, sí, de justo le había dado Ya, clic a eso y ahí me salió. ya. Archivo, y ahí te tiene que salir importar.dai. Y ahí dice importe de un servidor, le das clic a la segunda opción que es DC Motor One e importar. ¿Qué es lo que está aquí de hecho? ¿Sí ves? Archivo, importar.dai, importe a partir de un servidor y ahí seleccionas este de aquí que es DC Motor One. Das clic ahí, importar y ahí se abre automáticamente esta ventana de aparatos de medición. Ya aparece configurada y todo. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Una consulta, con respecto a lo de las prácticas que vamos a hacer, como mencioné que son 5 partes y ahora apenas alcanzaremos a realizar 2, ahí no hay un procedimiento especial como para guardar estos archivos y el No, momento claro, que se vaya. puede guardar. Sí. Eh, no sé si en la introducción alcanzamos a ver eso, pero la barra de menús de aquí es barra de menú casi que clásica de cualquier programa. Aquí en archivo tú puedes guardar. Te pones el nombre y guardas. Ahora, si la misma práctica tiene 5 partes, obviamente que si armas tu carpetita de práctica 1, van a ser 5 diferentes archivos con extensión, creo que la extensión es .lbsim, creo que era así, ¿ya? Entonces sí, los puedes guardar. Y luego cuando abres el programa, lo abres, te vas a archivo mismo y te vas a abrir y ahí te vas acá a importe de la memoria local y bueno, ahí se abre el explorador para que busques dónde guardaste el archivo y lo cargues, eso no hay problema.
En caso de que Gracias, profe. quieran hacer algún avance y no quieran perder ese avance, pueden hacer eso. ¿Ya? Ok. ¿Dónde estábamos? Ya, aquí. Luego, montar el circuito de la figura 220. Esta parte también quiero que la traten de hacer ustedes, porque en la primera, no sé, no recuerdo si se alcanzó o no, en la primera práctica, tengo que revisar bien el video, que es lo que faltaba de poner. Pero que ya interpreten estos planos y puedan hacer. Recuerden que hay dos circuitos, el circuito de armadura y el circuito de campo. Recuerden qué significaba esto, esto de acá, y acá se repite. Ahora, lo bueno es que aquí les indica incluso hasta los números de las horneras. Por ejemplo, armadura es 1, 2. Devanado de derivación es 5, 6. El reóstato es 7 y 8. Así que no hay cómo perderse porque aquí también está numerado. Cuando necesiten detalle, utilicen aquí la barra esta de zoom para hacer las conexiones. Y traten de cambiar los colores de los conectores para que no se confundan. ¿Ok? Entonces son las 9:17, unos 3 minutos tal vez hasta las 7:20, como para que muestren, ponen en las capturas en el chat de lo que hayan avanzado. De lo que hayan avanzado, si no terminen. Por lo menos quiero ver que están tratando ya de conectar por su propia cuenta. Interpretando el plano que está aquí. ¿Ok? Listo, entonces les voy a dar esos 3 o 2 minutos y regresamos. Déjenme dejar solo el manual. Ya, ahí deben estar viendo esto. Igual ustedes tienen la guía. Perdón, una pregunta.
A ver, creo que tuve un pequeño problema con el programa. A ver, los que hayan alcanzado los que hayan alcanzado algo, pónganlo en el chat, la captura. Mientras yo trato de arreglar esto. Igual lo voy a hacer ahora aquí rápido. A ver. Yo tenía una pregunta, no me acuerdo si se usaba el de 2 amperios o el de 8 amperios, pero creo que era el de baja potencia, el de 2 El amperios. de baja. El de otro es de como 40 amperios. Ya, aquí hay algo. Esta es la parte del circuito de armadura. Fuente de C variable. Bien, entra. Ya, aquí parece que hay allá. Bueno, no es un problema, sino es por el color. Hay que cambiar el color para no confundirse. De Sí, aquí lo estaba sale, haciendo ahorita. entra la armadura, sale de aquí, regresa a la fuente y luego tienes tu voltímetro en paralelo. Que uno va aquí, me imagino, y el otro va. A tierra. Sí, que es lo mismo, si lo conectas aquí o lo conectas acá. Ya, bien, Pero lo está tengo, conectado. está mal conectado. O sea, esta tierra del I1. Debería ser lo mismo. Si es un nodo, da igual, claro, si es un nodo. Eh, Deja ver, aquí esto va. Es que no se ve por el color, esa es aquí se confunde todo. Sí, sí, ahorita le estoy comiendo los O sea, colores. Pero creo que eso tiene que ir a tierra de la fuente. va al 1, el positivo va al 1 y el otro va al punto 2. Si hay otro nodo, el mismo nodo sería, por ejemplo, conectarlo acá. Esto es lo mismo, si conectas el 1 acá en el 2 o acá. Pero debería ser en ese orden, si no el voltaje te va a dar con signo contrario. Ahí faltaría, bueno, lo del dinamómetro, que es la salida de torque y velocidad, la tierra de referencia y conectar el circuito de campo. ¿Ya? ¿Alguien más pudo hacer? Ya, a ver, aquí, bueno, el mismo problema, casi todo está en rojo, pero a ver, parece que, a ver, voltaje variable viene aquí. Ya, el único problema es este. Tienes que respetar el orden, o sea, de cuál es I1 y luego cuál es I2, porque ese archivo que se abrió ya te tiene configurada las mediciones y hasta con nombre. Entonces ya sale cuál es la corriente de campo, que se supone que es la 2. Porque el primer circuito, el que utiliza el primer amperímetro y el primer voltímetro, es la armadura. Entonces ahí te van a salir los nombres cambiados. Entonces aquí sí importa el dónde conectes. ¿Ya? Fuera de eso, parece que aquí está bien, que es la parte con el DC fijo, que iría al otro amperímetro, de ahí sale, iría acá a esta bobina, la bobina acá va al reóstato y el reóstato regresa a la fuente. Entonces sí, parece que aquí estaría todo bien. Ya, aquí está la parte. Ya, aquí hay un problema, otra vez. Has hecho el circuito de armadura, pero. A ver. A ver, un momentito, déjame ver aquí una cosa que no recuerdo muy bien. Ah, no, está bien. Es el de arriba el variable. El de abajo es el fijo, está bien. Sí, entonces iría aquí el primer amperímetro, sale de aquí, va para acá, de aquí regresa a la fuente y en paralelo conectas el voltímetro. Aquí está la tierra, perfecto, te faltaría las salidas de torque y velocidad y el circuito de campo. Ya. Listo, yo lo voy a hacer rápido ahora, para que no muera el programa. A ver,
Rapidito, acople mecánico. Luego el circuito de la armadura. Perdón, las alimentaciones acá. Circuito de la armadura. De ese variable hay uno. Y esto va a la armadura. Ya. Y en paralelo el voltímetro. Podría ser acá mismo. Ya, ahí más o menos. La parte de instrumentación, aquí la salida par a la entrada 7T y la salida de velocidad a la entrada 8N. Cambio el color. Ya, perfecto. La tierra de referencia. Listo. Circuito de campo. De ese fijo, segundo amperímetro, al devanado, al reóstato y regresa. Y aquí pueden mover los cables si tienen problemas. Ahí fue. Acá, segundo amperímetro. Va al 5, 6. Aquí fue donde se frició el programa por alguna razón. Ahí fue. Y de aquí regresa a la fuente. ¿Ya? Ahí tenemos todo. Ya luego pueden reordenar sus cables para que se vea mejor. Ajustes en el dinamómetro. Modo dinamómetro con control manual, todo al mínimo y que se visualice la velocidad. En realidad, bueno, sí, está bien la velocidad, aunque luego hay que visualizar el torque. Entonces, para eso me voy acá al dinamómetro. Por defecto siempre está como motor. Lo cambio a dinamómetro, ya está el control manual y el manual al mínimo. Perfecto. Puedo encender acá. Ahora sí, la primera parte, que es velocidad, son 5. Velocidad en función del voltaje de armadura de un motor con excitación independiente. Parte B, torque en función de la corriente de armadura para un motor con excitación independiente, mismo tipo de motor. Y ahí luego ya cambian las conexiones, porque ahora es velocidad en función del torque de uno en serie, luego velocidad en función del torque de un motor shunt y velocidad en función del torque de un motor compound. Vamos con la parte A. Ahora aquí encienda la fuente de alimentación
y ajuste el reóstato de campo en el motor generador para que la corriente de campo IF, que está en el segundo amperímetro, sea 300 miliamperios. Entonces encienden de aquí. Ya. Y aquí en el medidor, ahí no se va a mover el motor, porque no se está ajustando nada. Pero ya pueden preajustar, eso sí, la de campo. El campo se está creando, lo que no está alimentándose es la armadura. Esto ven aquí en las de medición que se cerraron. A ver. Parece que se cerraron. Voy a volver a abrir acá. Ah, no, no abrir eso. Importar DAI. Desde un servicio, dice motor. E importar. No olviden que para poder observar de forma continua los datos tienen que activar aquí la regeneración continua. Entonces aquí veo. Por defecto hay unos 500 miliamperios. Tengo que mover aquí el reóstato. Acá más o menos creo que era. Hasta llegar a 300. 343. 301. Perfecto. 301 miliamperios, bastante cerca. ¿Ya? Y ahí sí, otra cosa, hay que cambiar la corrección de torque en el medidor de torque. Les comento rápidamente cómo funciona esto. Este motor dinamómetro es en realidad un motor de imán permanente grande. Como motor de impulsión sirve como para mover, o sea, como fuente de movimiento, para mover un generador, por ejemplo. Pues alimento el motor. Como dinamómetro, lo que ocurre con un motor es que dependiendo de la corriente que dejen pasar en los terminales, el motor como que se frena a diferentes velocidades. Si ustedes tienen algún motor de ese, por ahí de algún juguete o lo que sea por su casa, hagan la prueba de tratar de mover el eje o pónganle una rueda para que se vea mejor. Pónganle una rueda, muevan el eje con los terminales abiertos y luego pónganlos en corto. Ahí van a notar que se frena más rápido. Entonces, eso es lo que hace. Se pone aquí una resistencia variable y cuando este motor, por medio de la banda, trata de mover al otro, dependiendo de la resistencia, este le opondrá, digamos, mayor resistencia mecánica al movimiento, como que trata de frenarse. Y lo que se mide es la corriente generada cuando este funciona como dinamómetro. Y hace más o menos una calibración de cuánto eso equivale a torque. ¿Ok? Pero cuando se pone en la opción de calibrado, ahí considera otras cosas. Por ejemplo, hay una pérdida de torque aquí en este par de rodamientos, en la fricción de la banda, todo eso. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el calibrado, digamos que es una relación directa, entre digo, el no calibrado, que es una relación directa, y entre el calibrado, donde ya hace todas esas consideraciones. ¿Cómo se hace eso? Aquí en la ventana de aparatos de medición, el de torque, abajo dice, abajo a la izquierda dice NC, le dan clic y lo cambian a C, nada más, corregido. ¿Qué más? Luego, en la tabla de datos, hay que preparar el registro de ¿qué cosa? Voltaje de armadura, corriente de campo, torque, velocidad, nada más. ¿Cómo hago eso? En LV5 me voy aquí a tabla de datos. ¿Sí ven? Se abre la función de tabla de datos y aquí ustedes pueden seleccionar qué es lo que van a registrar. Entonces, en parámetros de registro, aquí le dan clic y aparece la lista. ¿Qué vamos a registrar? Era voltaje de armadura, que es el de aquí, la velocidad, voltaje de campo no,
Lo que sigue es ya corriente de campo. Aquí tengo corriente de armadura, el torque y la corriente de campo, que es la de aquí. Está un poco desplazada, no sé por qué se creó este espacio. Aplicar, sí, y aceptar. Pues ahí está listo para ir registrando los datos. ¿Qué más? En la fuente de alimentación hay que hacer un ajuste en la perilla entre el 10, 20, 30% hasta llegar al 100%, incrementando de a poco el voltaje de armadura por etapas. En cada ajuste de voltaje hay que dejar que se estabilicen las mediciones y se le da clic en adquirir el registro en la tabla de datos. Pues vamos a hacer eso. Ya está encendido. Pongo al 10% más o menos. Aquí sigue cambiando un poco. Cuando ya veo que no cambia casi nada, ahí la puedo registrar. Ahí está. Voy a mi tabla de datos y doy clic en registrar. ¿Sí? Ahí adquirió los 5 datos. Luego me voy acá al 20%. Ya no cambia. Registrar. Luego al 30%. Se estabilizó. Registrar. 40%. Ya se estabilizó. Registrar. Y la idea es ir así poco a poco hasta llegar a 100%. Ya está. Ya está registrado. Ya aquí lo registro. Ya estamos cerca. 80. Registrar. 90. 100. Listo. Una vez terminada la toma de datos, se apaga la fuente, o sea, se la pone en cero, se apaga la fuente y se guarda la tabla de datos con el nombre que está aquí, DT211. Vuelvo a poner esto en cero y se apaga la fuente. La tabla de datos ustedes la pueden guardar. Archivo, guardar, le ponen el nombre del archivo y de ahí les dije dónde guardarla. También pueden imprimir, la pueden exportar también. Se guarda como archivo de texto, me parece. Y en imprimir, incluso ya la pueden casi que tener como archivo PDF. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Luego en la ventana de gráfico se va a generar una gráfica con el nombre G211, que va a ser la de la velocidad en función del voltaje de armadura, es decir, voltaje de armadura en el eje X y velocidad en el eje Y. Aquí mismo en la tabla de datos tienen el icono de gráfico. Le dan clic. Aquí en apariencia, bueno, se cambia la visualización si solo quieres puntos, líneas o líneas y puntos, lo de la escala, si es escala logarítmica, logarítmica, lineal, logarítmica. En este caso es lineal, lineal. En ejes, aquí sí se elige
qué va a ir en cada cosa, las variables. Entonces en X era, me parece que era voltaje de armadura. Sí, voltaje de armadura y luego velocidad en X, voltaje de armadura, que está como E-arm, y en una de las Y sería velocidad, speed. ¿Ya? Ahí veo la relación lineal, la que habíamos visto hace un rato. Si yo calculo la pendiente, eso me daría la constante de velocidad en RPM sobre voltios, que de hecho es lo que pide aquí más adelante. Luego hay que realizar el mismo procedimiento, exactamente todo con lo de ir tomando datos a 10, 20, 30% de voltaje de armadura, pero con corriente de campo de 200 miliamperios. Es decir, se van acá, vuelven a encender la fuente. En aparatos de emisión están los 300 miliamperios. Habría que, si quiero poner en 200, habría que mover un poco para acá. 239. $218. Ya, hay más o menos 208 miliamperios. Y repiten todo. Ponen al 10, 20, 30%, van esperando y registrando los datos. La idea es que comparen cómo cambia la pendiente de la curva. La relación va a ser lineal, pero la pendiente va cambiando dependiendo de la corriente de campo. ¿Ya? Eso en la parte A. En la parte B es el torque en función de la corriente de armadura de un motor con excitación independiente. Aquí es cuando ya tiene que usar el dinamómetro, que aún no se ha utilizado. Cerrar esto de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Dejarlo otra vez en 300 miliamperios la corriente de campo. Es decir, aquí lo vuelvo a poner como está. Creo que era por acá más o menos. Sí, hay más o menos 305 miliamperios. Y luego tengo que ajustar el voltaje hasta que la velocidad sea 1500. Luego, en aparatos de medición, tengo que ver el voltaje de armadura al que se llegó para esa condición y lo anoto aquí. Entonces, esto ya está encendido. Me voy acá. Veo velocidad, 500. Vamos a ver acá. Mucho, 1700, 1600. Tal vez por acá. Ya. 1493. Cercano a los 1500 RPM. Y ahí veo dónde está el voltaje de armadura, EARM, 115.4 en mi caso. Va a dar similar a todos, pero ese será el voltaje EA que debo anotar. O mejor dicho, que ese es uno de los datos que se pediría que ingresen en aula virtual. Está entre los cálculos sencillos. Ahora, ese voltaje es importante porque luego, bueno, se vuelve a adquirir lo mismo de antes, así que eso no cambia. Torque, voltaje 1, las dos corrientes de armadura y de campo y la velocidad. Pero aquí ya se utiliza el dinamómetro. En el dinamómetro van a cambiar lo que se observa. Antes estaba en velocidad, lo van a poner en torque. ¿Ya? Y aquí lo que tendrán que hacer es ir aplicando torque desde 0.2 Nm hasta 1.2 con saltos de 0.2, es decir, primero 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 hasta llegar a 1.2 Nm. Para cada ajuste que se haga, tienen que reajustar el voltaje para que se mantenga
para que se quede el mismo voltaje de armadura, es decir, ¿cuánto eran? Los 115, incluso, tomar aquí una, ¿ya? Esto es lo que tengo que mantener. Entonces aquí ya está. Primero 0.2. Hay más o menos, 0.21 Nm. Primer dato. Todavía no lo tomo porque tengo que hacer el reajuste. Si veo mi voltaje de armadura bajó un poco, está en 114, entonces aquí tienen que hacer un ajuste fino para regresar a 115. Ahí más o menos estoy. Y ahí sí lo registro. Si no quieren volver a hacer todo desde cero, aquí sí pueden... sí podían borrar. Seleccionan, dan clic derecho. A ver, creo que sí se podía. Sí, seleccionan y suprimir. Con eso borran los datos. Este será mi primer dato ahora. Registrar. Luego, tengo que aumentar 0.2 más, ahora a 0.4. Ahí, pero todavía no. Veo en el medidor. Tal vez aquí no cambia mucho el voltaje, 115 aún se mantiene, así que puedo hacer un ajuste fino, pero si no lo dejo ahí. Y vuelvo a registrar. Luego 0.6. Ya, ahí más o menos. Veo los aparatos de medición, aquí sí tengo que volver a ajustar un poquito. Ya, más o menos, ustedes ahí lo hagan con más precisión. Y ahí recién se registra. Ya, la idea es que hagan esto así poco a poco y en un momento llegan a los 1.2. Ya, ahí más o menos 1.19. ¿Cuánto es el voltaje? 114. ¿Cuándo se hay que mantenerlo en 115? Ahí más o menos. ¿Ya? Y registran. Después de registrar, tienen que poner todo en cero, apagar la fuente, guardar esa tabla de datos con este nombre y hacer la gráfica que se pide. ¿Ya? Aquí también te piden sacar la pendiente, que sería en este caso la constante de torque, cuando la corriente de campo es 300 mil amperios. Se la coloca aquí. Luego tienen que realizar el mismo procedimiento, pero con corriente de campo de 200 mil amperios. La colocan ahí. Las partes C, D y E, que ya quería como trabajo autónomo, tienen que interpretar bien los planos, o sea, los diagramas, perdón, de conexión. Y de ahí el procedimiento se parece bastante, es decir, ya trabajan más con el dinamómetro. Aquí les dice qué es lo que hay que registrar. Otra vez aquí tienen que hacer pruebas desde 0.2 Nm a ahora sí hasta 2 Nm, con avances de 0.2 Nm, es decir, 0.2, 0.4, 0.6, etc. Y así es en casi todas, con el uso de dinamómetro. ¿Preguntas? Más o menos para cuándo estaría el horario para usar este software. Dentro de mañana.
Si quieren lo pueden utilizar ahora, de lo que yo sé, oficialmente ya nadie va a utilizarlo. Casi que los horarios de uso oficiales coinciden casi todos, son como entre antes del mediodía o después del mediodía. No es tan tarde. Igual tengo que volver a revisarlo, pero sí hay un buen tiempo digamos, de desocupación que lo pueden utilizar. Y es con este Pero mismo código. O sea, y los con códigos ya este, no cambian. sí, a ver, lo que ahora se va a intentar es un código por semana. Sí, sí. Confiando en ustedes, claro, claramente, que cada uno utilice el programa y cierre, y digamos como que se va del laboratorio, para que deje libre la licencia a sus compañeros. Si no, ahí sí tocaría hacer esto de cambiar el código en cada clase, como para resetear todo. Y ya solo en la última clase, ese código es el que se comparte a todos para que tengan el resto del día para usarlo hasta el siguiente día que toca otra vez clase y se vuelve a resetear el código. Y ustedes ya sabrían cuándo no pueden entrar de todas maneras porque son los días que hay clase. Para mí sería la excepción los miércoles, que aquí vuelve a suceder en julio y en agosto, que son los días que ya van a quedar estos días para recuperación con los dos paralelos que tengo de laboratorio de mecatrónica. Entonces, sería la excepción que por ahí pondré para que nadie trate de entrar en esos feriados y luego nos friegue la clase. ¿Ya? ¿Más preguntas? Listo, chicos. Si no hay más preguntas, eso sería todo. Estén pendientes de aula virtual. Trataré de ya poner la información que falta. Ah, igual les avisaré por aquí, chequeen el aula virtual que ya está subido los formatos, la rúbrica, ya está digamos, el cuestionario para que llenen los datos y se autocalifique, o para cuando queda la mini lección esta, que es básicamente las preguntas que están en las guías. ¿Ok? Perfecto. Si no hay preguntas, nos vemos la siguiente semana en el horario normal. Listo. Muchas gracias, profe. ¿Va?